Ok. Hola, bienvenidos a un episodio más aquí de Tu Recreo. Estoy feliz de que conozcan a una gran amiga que desde que empezamos Inés y yo con este proyecto, yo la quería entrevistar. Y fíjense lo que es la cuarentena, que yo pensaba que iba a poder entrevistar a mi amiga cuando fuera a México para que estuviéramos pues en persona y ahora no hay de otra. Entonces creo que no, la cuarentena me dio este impulso para ya entrevistarla a través de plataformas tecnológicas. Ella es Carolina Saracho. Hola, Caro. Ah, Y bien. bueno, les cuento, yo la conocí en Cuernavaca, esta ciudad de la eterna primavera de donde yo soy, en el colegio. Ella iba un año más arriba que yo y era muy amiga de mis amigas, entonces la empecé a conocer y verdaderamente me podía hacer pipí como a la fecha de la risa con ella. O sea, es de las personas con el sentido del humor más grande del mundo y el corazón también más grande, se los juro. Oh, Entonces, yo quiero que la conozcan porque ella es de este tipo, es un ejemplo para mí de este tipo de personas que se dedica a algo en lo profesional, pero desde la vivencia. Ella ha sufrido de ansiedad desde chavita, desde muy joven, y entonces ahora decidió dedicarse a eso. Entonces ahora ayuda a la gente, no solamente porque investigó el tema, sino porque lo vivió. Entonces, para mí, pues eso genera mucha empatía y conexión y seguramente todos sus pacientes van a estar felices de sentirse libres de hablar de lo que sea con ella. Entonces, bueno, Caro, queremos, bueno, que nos cuentes un poco de tu infancia o de esta etapa donde te das cuenta que la pasas mal. sí, yo creo que eso es interesante porque como que ese concepto de saber que la pasas mal es extraño porque como que a pesar de que pues hay momentos donde sientes bonito y tienes emociones bonitas o pensamientos bonitos y hay momentos donde tienes emociones feas, o sea, claramente no la estás pasando bien, tú puedes no reconocer que lo que te está pasando es algo extraño o fuera de lo normal. Y ese es uno de los problemas, que tú puedes pasar mucho tiempo de tu vida formando un hábito mental que no es útil para ti, que es negativo, que es una mentira en realidad, o sea, que te está haciendo no poder disfrutar la vida al máximo y no te das cuenta. No te das cuenta, en realidad puede pasar mucho tiempo hasta que realmente digas, híjole, algo está como mal conmigo o algo no me encanta o algo no me está costando trabajo como vivir la vida. Y por eso muchas personas ya pueden llevar décadas, como fue en mi caso, hasta que me di cuenta que algo estaba mal, o sea, que algo no era normal, ¿no? Algo que yo veía que las demás personas no necesariamente vivían la vida como yo. Pero Claro, puede ser que mucha gente normalice ese estado y sobre todo en edades tempranas donde de todas maneras tienes muchísima confusión y no es muy fácil y llevadero este cambio, ¿no? De cuando eres adolescente, pues entonces a lo mejor crees que es lo normal. sí, o sea, tú no sabes cómo las demás personas están viviendo en su realidad y tampoco necesariamente es una realidad que todas las demás personas no estén sufriendo y que realmente tú seas un alien porque tienes ansiedad. Cada vez más se descubre que es algo bastante común y cada quien sufre a su manera, pero es muy difícil llegar a ese punto de comparación como para decir algo está mal conmigo. Es más fácil decir algo está diferente en mi familia o en mi escuela o en mis calificaciones, cosas que son como más obvias, ¿no? Pero en tú decir algo está mal en mi manera en la que yo me relaciono conmigo misma, con la vida, o estas emociones están demasiado seguidas, presentes. Yo lo que veía es que, pues, que mi mamá constantemente como que me decía como, pero ¿por qué piensas eso? ¿Por qué te sientes así? No te sientas así. ¿Por qué estás con eso? ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué te da flojera todo? ¿O por qué no quieres tal? ¿O por qué te muerdes las uñas? ¿O por qué no quieres comer? O después, cuando llegué a la adolescencia, ¿por qué como que comes de más y me dices que no duermes bien y así? Y yo adentro de mí, pues lo único que hacía era como que vivir y pues sí, ahora me doy cuenta, sufría mucho, 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 con mucha pues ansiedad y problemas de autoestima, de inseguridad, de sentirme que no encajaba, que no entendía qué onda, que siempre, también creo que nos tocó por nuestra edad, como que nos tocó una infancia donde pegó durísimo el consumismo, el materialismo,
la tecnología empezó a pegar, fue una generación también creo que un poco difícil, donde ya estaba todo lo que da el tema de tener que tener la figura de una cierta manera o tener que tener tales cosas para ser feliz, el materialismo, no sé, muchas cosas que creo que a muchas personas, creo que en muchas diferentes épocas, no solo en la nuestra, pero creo que eso es algo que a mí también me pegó mucho en la autoestima, como que empiezas a confundir la idea de lo que es ser una persona admirable o buena y todo el mundo como que se presiona mucho a decir, tengo que ser guapísima o tengo que ser de esta manera o tengo que si soy popular o no, que si me invitan o no, todas estas cosas que empiezan a causar muchas inseguridades. Pero pues bueno, yo había veces que por nervios me paralizaba o no podía hacer cosas. Me costaba muchísimo trabajo poner atención desde chica y eso me creo que nunca entendí si ese como ADD me causaba ansiedad o mi ansiedad me hacía que no me pudiera concentrar en lo que no me interesaba. Entonces, bueno, en la escuela sí me decían mucho como, oye, algo está raro porque hay clases en las que de plano no las pasaba y hay clases donde me mandaban a la olimpiada de estatal, de no sé qué, y me encantaba y súper ponía atención y era hasta obsesiva con eso. Y Yo claro, siempre te he ubicado como súper, súper, súper inteligente, de este tipo de inteligencias un poco mayor a las normales, que por eso pasan estas cosas, ¿no? Que el niño genio a lo mejor se aburre con cosas que no pone atención y entonces no las reprueba, pero porque está en un nivel distinto al de sus compañeros que tienen la misma edad. Entonces, no sé si eso generaba que te causara ansiedad o por ser ansiosa, o sea, no sé. pues sí, es lo que yo digo, ¿quién sabe? Y finalmente mi conclusión es, la inteligencia en todos esos sentidos siento que no es realmente tan importante. O sea, creo que lo importante en la vida, ahora lo que yo entiendo, es ser feliz y estar en paz. O sea, el qué tan bueno seas para ciertas cosas, finalmente creo que también es algo a lo que nos acostumbramos a que le dimos muchísima importancia al presionarnos con esas cosas como si esos fueran los representativos o los símbolos de que entonces La vamos bien en la felicidad. vida o no, cuando puede haber una persona que saque muy buenas calificaciones, pero la está pasando muy mal, no disfruta la vida, sufre y todas estas cosas. Y creo que está viendo ahorita un cambio en el mundo en general a entrar en conciencia de saber que la cosa a lo mejor va por otro lado, porque el chiste es crear a niños y a personas que puedan tener la capacidad de enfrentar el mundo como es y no desmoronarse y de desde chiquitos aprender sobre las emociones y no desarrollar hábitos mentales negativos que lo que van a hacer es hacerte sufrir innecesariamente durante un tiempo de tu vida hasta que busques ayuda y empieces a hacer el cambio. Y no es tan Y fácil hacer tú, ese cambio. y tú en ese sentido, ¿cuándo pides ayuda? O sea, ¿cuándo dices, en qué momento detectas no puedo sola o qué tengo que hacer? Sí, pues mira, no estaba consciente de que yo tal cual tenía así como un desorden o un problema o algo así. Fue empeorando siempre con los años este problema de ansiedad y decidí estudiar psicología de carrera. Claramente porque había ahí esa duda, era hasta cuenta que yo estaba buscando terapia al querer estudiar la licenciatura de psicología, estaba buscando Claro. entender qué me pasaba. La idea de que me mandaran a terapia, yo todavía no aceptaba o reconocía que había algo que estuviera mal conmigo. Esto es lo interesante, ¿no? Entonces, pues estudié psicología, me pareció interesantísimo y todo, entendí que había muchos diferentes tipos de terapia. Al finalizar la carrera estaba fatal, fatal de ansiedad y un poco depresión, me empezaba con un poco de depresión y todo. Y ahí creo que empezó mis peores, así, empezó como el camino en el que como que la vida, mi mente me decía, Caro, algo no anda bien, hazle caso a esto, hazle caso a esto, hazle caso a esto. Y es donde primero como que me trataba de distraer con la vida, con los amigos, con la fiesta, con el alcohol, con ignorarlo. Una de las cosas iniciales que tratas de hacer es un poco como taparlo con otra cosa, distraerlo. ¿No? Como decir, la paso mal durante el día, estoy muy estresada, estoy muy nerviosa, pero entonces voy a tratar de sustituirlo con pasarlo súper bien en la noche o el fin de semana o una cosa. Sin estar consciente que eso te genera lo peor después y entonces entras en un ciclo. Te lo va empeorando, básicamente así. Entonces de ahí me fui o sea, ahí todavía no había dicho que ya voy a buscar ayuda y decidí irme a estudiar fuera, lejos, Me a Francia. acuerdo. Sí, una maestría en relaciones internacionales y otra en resolución de conflictos y desarrollo de la sociedad civil, o sea, nada que ver. Y ¿En dónde estabas trabajando en antes, ese momento? antes estaba An- trabajando para temas de seguridad pública en México. ok. Entonces ya te vas a París
Ajá, entonces me voy a París y en París ahí sí ya me pega fuertísimo el tema porque estaba sola, porque estaba lejos, porque era mucha presión tener 2 maestrías a la vez y muchísimas cosas que hacer y con mis hábitos Me tan imagino. difíciles de vida y mentales. Oye, bendito París, que te ayudó a sacar a la luz lo que estaba en la sombra. Sí, para mí fue lo más importante que saqué de esa experiencia, porque cuando me preguntan les digo, la verdad yo no la pasé muy bien estando allá, pero me enseñó algo que a lo mejor me habría tardado mucho más de enseñarme estando acá, porque con tu círculo de confianza y todo, hay muchas cosas que cambian cuando de repente te vas a vivir sola 4 años a otro lugar muy lejos, ¿no? Y de repente vivir en un depa súper chiquito en París y muy diferente la vida allá Donde, como bien lo decías en la plática introductoria, donde no tienes ni siquiera que caminar para irte a dormir porque solo volteas y ahí está la cama y ahí volteas y ahí está la cocina. literal, ya no hay que ni moverse en el departamento, es nada más voltear, voltear y cocinas, voltear y te duermes, voltear y el baño, voltear y... y sí, no, fue muy difícil. Ahí empecé a tener ataques de pánico terribles, terribles, o sea, de no poder salir de mi casa, de mi departamento, pero a la vez no podía estar sola, entonces te sientes súper encarcelada en tu mente, a tenerle mucho miedo a que me dieran los ataques de pánico. Entonces empiezas Miedo a al miedo. muchas estrategias que según tú, así es como vas a evitar que te llegue este pánico, como por ejemplo decir no voy a salir de mi casa, o solo hay estas personas ya con las que me siento cómoda o tranquila, que me dé un ataque de pánico si es que estoy con ellas. De repente no podía ir a la escuela. De repente, o sea, hubo un semestre que reprobé casi todo y me daba mucha vergüenza, no sabía cómo explicarle a alguien lo que me estaba pasando porque no entendía qué me pasaba. Y habiendo estudiado psicología, o sea, Claro, claro, qué contradicción. sí, y ahora todos estos años me dediqué mucho también a leer, a tratar de leer al respecto de qué pasaba a un nivel así muy científico en la cabeza, como de neuroquímicamente, qué pasa en la cabeza de las personas que pues sufren, de dónde viene el sufrimiento y estas cosas. Y bueno, ahí busqué terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis y pasé como unos 10 años en total entre terapias cognitivo-conductuales, psicoanálisis, psiquiatras, pastillas y de todo. Leía libros por mi lado, siempre como que buscaba obviamente lo mismo, y mis libros y mis cursos, o que si una meditación, o que si de repente, hubo una época que me gustaba leer unas cosas que eran las cartas de las hadas. Entonces yo sentía que las hadas me acompañaban. Digo que no está mal, Sí, ¿no? ni Y en modo. ese momento me ayudó y está padre y todo, pero no encontraba nada que profundamente me quitara el problema. Lo que encontraba eran cositas que me ayudaban en los momentos de pánico, ¿no? Como Curitas. curitas un poco y empezaba a hacer unos cambios, a entender de dónde venía mi ansiedad, de dónde venía esta autoestima mala y de chiquita y de tal. Y sí empezaba a darme cuenta de cosas muy importantes, pero en la práctica yo no veía cómo hacer que me dejaran de dar estos ataques de pánico y estos sentimientos de que no entendía para qué servía la vida. No, no, y eso es horrible. Y con las personas que tienen ansiedad y ese tipo de depresión, que piensas esas cosas existenciales, te da mucho pánico pensar eso. Te da Claro. miedo la idea de esto va a hacer que yo me muera, esto va a hacer que de plano no quiera vivir, que pánico, ¿no? Es horrible. Imagínate eso, pero tratar de vivir la vida. O sea, Y está además estando a kilómetros de distancia de tu familia. exactamente. Entonces ahí empecé con pastillas, con de todo. Las pastillas me daban pánico, pero hasta cierto punto sí me ayudaron. Pero pues nada me estaba sacando adelante a full. Regresé a México, terminé la maestría, Ajá. continué dedicándome a otras cosas, Me acuerdo que trabajabas en Pemex. sí, y después trabajaba para temas de petróleo y demás, y entonces ahí mi papá se enferma, le detectan un cáncer y hazte de cuenta que explotó todo, ya me puse mal, ya de nivel no puedo ir a trabajar. Ya me pasaba que la mitad del tiempo en el trabajo estaba inventando pretextos porque yo me metía al baño a llorar. No podía entregar cosas o ir a juntas o así, porque literal me metía al baño a llorar o inventaba pretextos para regresarme a mi casa, pero no había nada que quisiera hacer, nada más no quería estar afuera en público, no, 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 muy feo. Y entonces renuncié y me fui a vivir con mi papá para acompañarlo, para estar con él y para cambiar, para decir, algo tengo que hacer ahora sí con esto. O sea, ya llevaba tiempo tratando de enfrentar esto, En pero Cuerna, yo me acuerdo. sí, sí, Te sí, regresaste a regresé a mi Cuerna. casa y para no, para encontrar una manera de solucionar este problema que tenía, que yo ya me daba cuenta, esto no depende de en qué trabaje, de en dónde viva, de qué maestría haga, de nada. Esto, como que sí me cayó un 20 de decir, yo más bien tengo que hacer un cambio, algo adentro de mí no está jalando bien y ahí tengo que hacer el cambio y entonces ya puedo empezar a estar bien.
y no sabía por dónde, porque ya había intentado muchas cosas y las seguía intentando. En ese momento estaba con terapias, con pastillas, con cosas, pero para mí fue súper fuerte lo de mi papá. Entonces me voy a mi casa con mis papás a vivir un año entero, me dediqué a esto. No es necesario, o sea, no tiene que, yo no le recomiendo a la gente necesariamente que tengan que frenar sus vidas para totalmente dedicar a esto. Esto para mí fue No, también más bien que, que mi lo papá. detecten antes que tú, ¿no? Que no tenga que Detectar haber la una crisis también tan es fuerte. ideal y todo, pero es algo que puedes llevar a cabo también conforme la vida que estás viviendo. Yo también fue un poco por mi papá, ¿no? Y de repente ahí me dediqué tanto a investigar sobre en todos los blogs de personas con ansiedad, todas estas cosas, leí muchos libros, ahí me dediqué, ahí hasta cuenta que me enseñé yo misma una maestría sobre temas de neurociencias del comportamiento. Me la vivía viendo documentales y leyendo muchísimo. De verdad creo que aprendí ahí más que en mis 2 maestrías, porque aparte ahí sí estaba como poniendo mucha atención. Y ahí fue donde di con mindfulness. Sí. Ahí fue donde di con mindfulness. Me enteré de mindfulness, me enteré de todo este mundo de lo que es la psicoterapia contemplativa. Un poco viene de la psicología budista, no del budismo, sino de la psicología budista, mucho de esto. Y mi mamá es budista. Entonces también me ayudó mucho que mi mamá me podía ayudar a explicarme muchos conceptos que son difíciles de entender. Toda mi vida mi mamá me trató de ayudar con el budismo. Tampoco me funcionaba a mí. O sea, la verdad, rezar un mantra en sí, en un ataque de pánico, no me funcionaba. Y aparte, como no necesariamente tenía esa creencia religiosa en Buda, Es difícil. pues también está más No difícil. conecta. Pues sí, la fe no es algo que puedes forzarte a tener. No es como tienes que volverte budista o tienes que volverte así o asá para poder sanar, ¿no? Tampoco. Bueno, pero me ayudaba mucho que mamá me ayudaba a entender conceptos y todo. Y lo empecé a estudiar y todo y empecé a hacer un programa fijo de mindfulness para la ansiedad. Empecé con apps de meditación, leyendo libros para aprender todo lo que era mindfulness, de dónde venía la historia de mindfulness, de la psicología budista, de la psicoterapia contemplativa, que es como una psicoterapia con mindfulness integrado, que se basa mucho en la compasión, en la autocompasión y muchísimas cosas. Y la verdad es que de ahí, de cuando empecé a hacer diario estas meditaciones de mindfulness y empecé a ver cómo se iba transformando la manera en la que yo me relacionaba con mis emociones y pensamientos. O sea, entendí el concepto de que no es que tu ansiedad se te quite, sino que cambias la manera en la que te relacionas con ella, cambias la manera en la que respondes a ella cuando aparece o todas las demás cosas. El tema de la inseguridad o de la baja autoestima o de ser una persona como muy sensible. Hay muchas personas que dicen, soy altamente sensible. Y sí, tiene su parte muy bonito y hay personas que pueden ser más sensibles emocionalmente, de mil maneras. Pero el ser muy sensibles a veces lo podemos confundir por también ser personas que nos sentimos por cualquier cosa, nos tomamos personal cualquier cosa y nos obsesionamos con una cosa y nos terminamos lastimando nosotros mismos con lo que pensamos al respecto de algo. Y eso no necesariamente es muy útil o positivo ser así, o sea, tener esa manera de reaccionar a las cosas, y tú puedes deshabituarte a todas esas cosas. O sea, lo que me di cuenta con mindfulness y todo esto es que no porque nací así, porque genéticamente o porque con mi familia las cosas se dieron de tal manera o porque el trauma del no sé qué, yo tenía que a fuerzas vivir así y nada más encontrar herramientas para enfrentarlo. O sea, había una manera en la que yo podía cambiar y dejar de ser así, que era lo que yo buscaba. Cuando me salí de mi trabajo, como que me di cuenta, no tiene que ver si vivo en París, aquí, si trabajo allá o acá, o si tengo al novio perfecto, la familia perfecta, o el dinero, o si estoy flaca. Finalmente, no tiene que ver con nada de esas cosas. Algo adentro de mí hay que cambiar para que yo pueda estar bien, entonces, donde sea que esté, o como sea que esté la situación. Y bueno, entonces empecé con eso, empecé a ver cómo se transformaba y realmente sí me propuse decir, ¿sabes qué? Sin pedir mucho de entender perfectamente cómo es que esto funciona y si sí va a funcionar o no, pero yo lo voy a realmente intentar. Y eso fue creo que una cosa que estuvo muy de mi lado. O sea que no, traté por primera vez de no cuestionar todo lo que hacía, sino de realmente decir, pues lo voy a intentar a ver si es Confiar. cierto esto que sirve, ¿no? Porque me acuerdo que uno de los primeros ejercicios de mindfulness era tener conciencia tratar de tener lo más posible conciencia durante el día de cuando te parabas o te sentabas. Del acto nada más de estar consciente de decir, me acabo de parar o me acabo de sentar. Y yo cuando lo escuchaba decía, ¿neta? Ok, pues mira, no me quita nada. Aquí estoy en la casa de mis papás encerrada todo el día con mi perro. Pues voy a intentar lo que me dicen en esta terapia. Y Pues sí. wow, entendí cosas que no se pueden explicar. Las entiendes cuando empiezas a poder tener tu atención en Cuando las vives con el cuerpo.
cuando las vives con el cuerpo. Trataba de hacer al pie de la letra lo que me decía y empecé a enterarme de cosas sobre la naturaleza de mi mente y mi sufrimiento que no habría podido entender de otra manera. Por eso es que entiendo que hay muchas cosas que por más que vayas con el mejor terapeuta, no te las pueden explicar o no te pueden a ti sustituir lo que es experimentarlas. Y en ese sentido, perdón que te interrumpa, pero creo que por más que estés como, que tú eres como muy alineada a la ciencia, a la comprobación, ¿no? A lo lógico, pues mindfulness dentro de todas las terapias que has mencionado, por ejemplo, contra la psicoterapia, pues pareciera que es la parte como fumada espiritual, ¿no? Poco creíble y es la que te funciona. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eres una persona espiritual también. Sí, bueno, es que mindfulness lo puedes considerar algo espiritual, dependiendo un poco qué consideres por la palabra espiritual, pero una de las definiciones es cuando tiene que ver con la conciencia, que algunas personas le llaman el espíritu, ¿no? Ujú. La conciencia, si le quieres llamar, en mindfulness sí es mucho, mucho hablar de la diferencia entre lo que es un pensamiento, en lo que es el cuerpo y lo que es la conciencia y todas estas cosas. Entonces, en ese sentido sí puede ser como espiritual, pero en realidad mindfulness es completamente científico. Aunque esté basado en psicología budista, aunque esté basado en diferentes cosas, es algo que nació en centros de investigación, en universidades, es algo que psiquiatras y neuropsicólogos y como neurocientíficos son un poco los que inventaron todo lo que es mindfulness. No es realmente algo de, no hay que tener una creencia en algo raro del más allá, o algo, es más, todo está basado también en estudios científicos, pero todos los que lo hacen, todos los científicos que lo hacen, te explican cómo creen que es el mundo regresando a conectar como tradiciones milenarias de culturas orientales que la gente, nada más por decir yoga, o nada más por decir meditación, o por decir mantra, o por decir palabras que tengan que ver con algo así como oriental, con esas técnicas que ellos tienen de hace mucho tiempo, las puedes asociar con algo fumado o con algo como no creíble. Pero más bien lo que se empezaron a dar cuenta es, esto es súper creíble, estas personas tienen amígdalas que son menos reactivas. A Estas eso me personas refería. finalmente son personas que viven con más paz y con más felicidad y consiguen ser Comprobado. personas que tienen más control sobre sus hábitos mentales, no utilizan tanta tecnología, están más en contacto con la naturaleza, no tienen tantos apegos materiales externos, pero a ver, da igual eso, pero al final ellos son más felices. Entonces empezaron a investigar cerebros de personas que meditan en el Tíbet, en por todos lados, y lo trajeron como a un mundo no secular, o sea, o sea, como un mundo no religioso. Nada que ver con, no hay que tener ninguna creencia, sino más bien estudiaron cuáles son los procesos mentales que utilizan que les hacen vivir mejor. Y de ahí empezó como a nacer mindfulness. Y originalmente mindfulness era una terapia para personas con dolor crónico, para temas de físico, dolor físico. Y cada vez más se fueron dando cuenta que el dolor físico lo puedes enfrentar igual que el dolor emocional, porque en el fondo es un poco medio que lo mismo. Entonces, Claro. sí es algo que se puede explicar todo, casi que a nivel neuroquímico, cada cosa que sucede. Qué De bueno hecho, que lo mencionas. sí, 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 y como tú dices, como yo siempre fui muy escéptica y muy racional y lógica para todas las cosas, solo algo así me iba a poder hacer entrar en algo que en realidad sí finalmente fue más espiritual, porque no todo llevaba como así como una matemática, porque muchos, por Es a ejemplo, lo que me refiero, como que regresaste justo a esta cosa que hablas como de la naturaleza, del origen, del vivir las cosas de una forma más contemplativa, donde, pues sí, te tienes que alejar de este mundo analítico, convencional, materialista, etcétera. material, exactamente. Y porque mucho de toda esta terapia es sobre aprender a trabajar la compasión por los demás y por ti mismo, ¿no? Y eso también lo puedes considerar algo bastante espiritual, porque te das cuenta que no todo se trata sobre estar como que consiguiendo cosas y juzgando cosas, sino más bien aceptando las cosas y queriéndolas. Aprendía mucho de lo que a mí me hacía sufrir, de sentir que otras personas no me daban o que no me dieron en mi familia o mis papás o así. Empiezas a practicar independientemente de lo que sea tú dárselo a otras personas y es terapéutico. Es más, te hace sentir una felicidad enorme. Y esas también eran cosas que yo decía, se oye muy bonita la idea de pensar en otras personas y desearles el bien y ayudar a otras personas, pero a ver, yo apenas puedo pasar mi día, la estoy pasando súper mal. ¿De qué realmente en la práctica me va a servir esto? Fuera de que es algo muy bonito, ¿no? Y entonces nuevamente yo decía, no, Caro, cálmate, calma la mente y
prueba lo que te están diciendo. ¿Qué vas a perder? Estás aquí encerrada con tu perro 1 año en este lugar. Y lo ponía en práctica y era como, no, 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 wow, la felicidad que da despojarte de apegos materiales, de personas, de todo tipo de cosas y empezar a practicar compasión hacia otras personas, hacia ti mismo. Y el desapego creo que es algo que la gente lo confunde mucho, porque creo que la gente piensa que el apego es querer a alguien o algo, y no, el apego es no puedo ser feliz o no puedo vivir sin esta cosa o sin Sí. esta persona. Que eso es diferente a decir quiero mucho a esta persona hace mi vida muy feliz y es muy importante para mí, o esta cosa me encanta. Por ejemplo, gente que quiera decir quiero la medalla de oro en surf, o quiero yo algún día tener mucho dinero, o me gustaría tener este coche, o me gustaría tener este departamento. Pero eso es muy diferente a decir yo no me voy a considerar exitosa o feliz hasta que lo tenga, o hasta que sea Claro. flaca o guapa, o este tipo de cosas. Eso es irte como desapegando de estas cosas y de repente te empiezas a dar cuenta que de repente le das mucha atención a fuerzas me quiero comprar esto, a fuerzas quiero tener esto. Y cada vez más vas diciendo qué pocas cosas en la vida en general necesito para estar bien. Solo me necesito a mí. Pero, Sí. pero eso no te hace una persona egoísta. Al revés, es una práctica en entregarte a los demás y en poder como en esta vida, como servir y ayudar a los demás en vez de solo estarnos enfocando en nuestros problemas. Y eso termina sanándote tu ansiedad y tu depresión. Es increíble. Entonces, bueno, es toda una terapia, ¿no? No nada más es como la gente piensa de estar en el aquí y el ahora. Súper. Es una filosofía enorme, muy bonita. Sí, me imagino. Y además, como cualquier músculo del cuerpo, pues la mente igual necesita tiempo, constancia, disciplina. Seguramente no fue la noche a la mañana por leer los libros. Es leer los libros, llevarlo a la acción, tomar prácticas, sentarte a meditar y en la noche, no sé, evitar ver películas antes de dormir, etcétera. O sea, me imagino que debe ser todo un trip. Y te tengo otra pregunta Sí. para más o menos ir cerrando. Creo que tu doctorado, bueno, tu tesis o tu graduación mayor de lo que más sabes y ya como para ahora dedicarte a dar terapia, es pues todo lo que pasó con tu papá. Cuéntame cómo llevaste el mindfulness a manejar esta cosa tan Sí. difícil. Pues afortunadamente, o sea, gracias al universo, justo en esos momentos muy difíciles de mi vida, que fue cuando diagnosticaron a mi papá con el cáncer, empezó a él pasarla muy mal y por ende, pues también yo y mi familia, fue que yo empecé a practicar esto. Lo cual yo al principio decía que era un reto. O sea, en un principio yo decía, esto no lo voy a poder lograr, o sea, esto está demasiado difícil, lo de mi papá. Y habían días donde cuando íbamos al hospital con él, te lo juro, me tenían que atender más a mí, incluso mi papá estando enfermo, te lo juro. que, No, 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 es que que a me mi da risa, perdón. no, 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 la verdad es que sí está de risa. O sea, doctores entraban, volteaban a ver a mi papá y se volteaban a ver a mí y se iban conmigo. Y me decían, chiquita, te recomiendo a tal doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Mi mamá tenía que entrar al baño pues, estaba hecha bola en una esquina llorando, en vez de estar con mi papá. Y yo le decía a mamá, ¿qué hago? O sea, me empastillo, me quedo en mi casa, no sé qué hacer porque si estoy lejos de mi papá. Creo que muchas personas me entenderán porque muchas personas han pasado por temas de ansiedad y muchas personas han pasado por temas de tener a seres queridos enfermos, es muy difícil. Y a pesar de todo esto, durante esa etapa lo enfrenté, o sea, traté de hacer, aprendí sobre esto de mindfulness, porque aparte decía, lo tengo que hacer por mi familia también y por las demás personas. Quiero ser útil, quiero poder ayudar, quiero poder no ser un estorbo, ¿no? Y ya me di cuenta que pues, mi intención nunca fue ser un estorbo. Lo que pasa es que yo estaba tratando de estar bien, no sabía qué hacer. Entonces, para las personas que lo piensen, nunca son un estorbo. Ustedes están tratando de estar bien y de sobrevivir, ¿ok? No están haciendo De nada mal. sobrevivir. Es un hábito al que se forman. Bueno, y entonces, afortunadamente aprendí sobre todo esto porque me ayudó a poder entonces ayudar a mi papá. Estuvo 3, 4 años muy enfermo y yo ahí fue donde empecé a dar terapia, donde mejoré, donde empecé con esta nueva como profesión que ahora estoy haciendo, que estoy encantada de ayudar a personas que están en el lugar que yo estuve. Mientras mi papá, la verdad, iba empeorando y todo, y finalmente ahora en enero falleció y justo cuando pienso, porque hay personas que todavía me dicen de repente como, oye, Caro, pero todavía veo que te muerdes las uñas, o de repente comes de más, o así, especialmente ahora durante la cuarentena, la comedera está diferente. Pero, pero yo lo que trato de explicar es, más allá de, porque no hay
representaciones específicas en el sentido de si no te muerdes las uñas, entonces ya estás bien, y si sí te muerdes las uñas, entonces ya nunca tienes ansiedad, y entonces, o la comida o algo así. O sea, se trata de cómo tú puedes en general enfrentar la vida. O sea, si tú sufres la mayoría del día y especialmente innecesariamente, hay un área de oportunidad donde puedes mejorar, y mucho. Y no depende de otras cosas. O sea, puedes estar con sobrepeso, flaca, nada de esas cosas van a ser forzosamente decir que tú seas una persona feliz o no. Ajá. Entonces yo cuando veo cómo respondía todo lo que pasó con mi papá, digo, wow, o sea, la Carolina de hace 6 7 años, traída a una situación así, ah, muy mal, muy mal. Y aparte yo veo lo que habría sido también para mi familia, lo mal que yo habría estado. De hecho, a pesar de que todos en mi familia veían que yo ya estaba muy bien, no he tenido un ataque de pánico como en 5 años. Se preocuparon por mí. O sea, cuando pasó lo de mi papá, todo el mundo estaba muy pendiente de, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi papá, todo el mundo sabía que era la persona más cercana a mí en mi vida. Y yo estaba impactada de ver cómo estaba bien. Por supuesto que estaba triste, por supuesto que fue algo muy difícil y mi vida cambió para siempre, para siempre. Pero yo estaba bien, o sea, podía incluso también ayudar, podía dormir, podía comer, podía como que aceptar lo que estaba pasando, ¿no? Yo misma no lo podía creer, que incluso hasta llegué a disfrutar algunos momentos días después de su muerte pensando en porque ya no dejo que mi cabeza nada más se vaya hacia lo negativo, también pienso, realmente me dejo estar en lo positivo también de las cosas, ¿no? Claro, porque hay otro síntoma fuerte de este tipo de problema, o bueno, no sé si llamarle problema, pero de esta conducta, que, que te da miedo que se acabe lo bueno y entonces no vives lo bueno y te vas a lo malo otra vez, ¿no? A las emociones negativas porque las buenas no sabes mantenerlas y te causa ansiedad. Totalmente. Y eso lo tenía que practicar mucho cuando todavía tenía a mi papá y cuando estaba con mi papá. Entonces, en vez de enfocarme en quién sabe cuánto tiempo más va a durar o qué triste que ahorita él le esté pasando mal y pensar en estas cosas a fuerzas existenciales y todo, decía como, vamos ahorita a mi papá y yo morirnos de risa y comentar sobre la política de México hoy o sobre esto y el otro. Y como lograr poder tener mi atención en eso y decir, voy a tratar de realmente disfrutar lo que ahorita está pasando con mi papá. Entonces, a raíz de eso y de a lo mejor sentir que mi papá sentía tranquilidad también cuando estaba conmigo, porque no llegaba con él con una actitud de que el mundo se estaba acabando porque él estuviera enfermo, sino como de vivir, ¿no? Creo que nos ayudamos los dos en muchos sentidos durante esa época. Entonces, como que cuando se fue yo estaba en una etapa muy de como de aceptarlo, como de decir también, es que son berrinches los que hacemos, ¿no? De decir, ¿por qué? No, 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 qué horror, qué horror, qué horror. Más bien Resistencia. pensar es resistencia, y más bien pensaba en, qué padre que sí fue. Me pudo haber tocado un papá que no fuera mi mejor amigo y no fuera lo máximo como lo fue para mí. Y realmente cuando pensaba eso sentía mucho alivio y no me dejaba entonces estar a lo mejor todo el día entero muy, muy mal. Me dejaba estar la mitad del día, ¿no? Como que es realmente vas empezando a controlar tu mente de alguna manera. No, Y qué fuerte, o sea, qué fuerte, lo mismo que decías de los apegos, ¿no? No es que ahora te dolió menos la muerte de tu papá o que lo quisieras menos que hace 7 años si hubiera pasado esto. Es aprendo a estar también en momentos positivos y sostenerme ahí y cuando están los negativos y las emociones horribles, lo extraño y lo adoro, pero puedo continuar mi vida. exacto. Y acepto también el sentirme mal. O sea, hay días donde digo, en la mañana me desperté y como que fui al altarcito que le puse a mi papá, pero después me toca dar terapia y me siento en ese momento muy movida emocionalmente, tengo ganas de tirarme a llorar o así, o a pensar mucho en él o cosas así, y decir, bueno, puedo dejar que esta tristeza me acompañe y poner atención a mi terapia y hacer esto. Se me antoja al rato gritar y llorar, lo puedo hacer, pero no tiene que ser a fuerzas ahorita, porque esa es esa urgencia de decir, necesito ya quitarme esta tristeza. Pero no, esta tristeza me la puedo dejar estar. Eso es lo que me enseñó mindfulness. Entonces, como que puedes seguir con tu día aceptando emociones negativas, pero cambiando tu atención. Entonces ahí puedes Exacto. como Se hace la magia. lograr más cosas. Ajá. Qué maravilla. Pues no sé, la última pregunta es como, ¿qué te gustaría que la gente que ha pasado por esto escuche de ti y eso, algún consejo? Pues yo creo que lo principal es que sepas que si sufres de ansiedad, depresión, traumas, obsesiones, este tipo de cosas, primero que nada, que no hay algo que esté mal contigo.
no estás haciendo algo mal tú, claramente no sufres porque quieres, no dejes que te hagan pensar eso, o porque estás enferma o enfermo o hay algo que está como que mal contigo inherentemente, y todas las consecuencias negativas de que tú la pases mal no son porque tú quieres, o sea, no es como, ay, por mi culpa pasó esto y yo no puedo vivir bien mi día y afecté a estas personas o no logré esto. Recuerda que los hábitos mentales negativos son una manera en la que tu mente está tratando en realidad de defenderte y de vivir bien, pero no has encontrado ese método para realmente hacerlo. Entonces, que sepas que sí tienes la capacidad de cambiar esto y estar bien. Nadie no lo tiene. O sea, como no estás enfermo inherentemente y no tienes algo que esté mal adentro de ti, que por esto te pase esto, tú tienes la libertad de sí poder hacer estos cambios. Para mí, mindfulness fue totalmente el resultado. Entonces, pues te recomendaría que a lo mejor indagues y veas si te resuene lo que es el mundo de mindfulness aplicado a la ansiedad. Ok. Pues mil gracias, Caro. Es una delicia escucharte porque justo eres muy, muy buena explicando y además te vas como siempre al ejemplo claro de la vida y aterrizas los conceptos en el día a día. Entonces nos haces identificarnos mucho. Así que mil, mil gracias. Me da muchísimo gusto, Y me da pues, mucho gusto verte, Mary. ay, sí, a mí también. Ya nos veremos en México pronto. Ay, sí, por Espero. favor. Y muchas Y gracias nada, por gracias. entrevistarme y por darme la oportunidad de platicar. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, búsquenla en sus redes, es psicóloga Carolina Saracho, @psicóloga. Ajá, Eso, arroba ¿no? psicóloga Carolina Saracho es mi Instagram. Muy bien. Pues mil gracias, Caro. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.